Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos pasando la cuarentena siguiendo el Mundial de Ajedrez y acabo la reseña de una brillante partida del gran maestro Fabiano Caruana, número 2 del mundo y firme candidato a ser el desafiante de el campeón mundial Magnus Carlsen. Realmente Caruana ha jugado una partida impresionante frente al jugador probablemente menos poderoso del torneo, que es Kirill Alekseyenko, que tiene una gran capacidad defensiva, pero ha sufrido realmente muchísimo a manos de un Caruana que trabajó y jugó la partida con una modalidad muy agresiva. Caruana comenzó con el peón dama y luego C4 clásico, y aquí es momento de tomar una decisión importante. Podría haber jugado tranquilamente G3 para ir hacia la apertura catalana, podría haber elegido caballo F3 para evitar la Nimzo India, y en cambio prefirió caballo C3. Caballo C3 permite la famosa y muy popular defensa Nimzo India, que puede llevar a múltiples tipos de posiciones, a veces posiciones más estratégicas y a veces posiciones más tácticas o más violentas. Por ejemplo, una de las líneas más usuales es la jugada dama C2, con idea de no permitir el doblado de peones y más tarde cuestionar al alfil con A3 para tomar con dama. Esta es una de las opciones más clásicas. Luego también es muy popular la variante Rubinstein con E3. Bueno, estas dos son las principales a nivel magistral, pero también es muy conocido el orden de jugada flexible de caballo F3. No faltan también muchísimos casos ahí con la jugada A3, que es muy directa, invita al cambio para dejar los peones doblados, quedan los peones doblados, y ese es un poco el objetivo estratégico de las negras. Y en cambio no es bueno en esta situación, como para un jugador muy principiante, jugar el alfil atrás por B4, alfil B6 y el alfil queda atrapado. Bueno, Caruana eligió en este caso una complejísima variante que es F3, que desde ya hace unos años se ha puesto en boga. Hay un jugador ucraniano que es Moskalenko, que ha escrito algunos trabajos interesantes tratando de reseñar las complicaciones de esta línea, que incluso puede llegar por transposición en el caso de A3, como yo recién mostraba, porque en caso de alfil por C3, B por C3, y si las negras eligen C5, una de las posibilidades es en este momento jugar F3, a lo cual la respuesta más popular es D5, y llegamos a una línea que, si uno consulta las bases de datos, tiene muchísimas partidas y realmente es una posición muy rica, muy compleja. El blanco goza de la pareja de alfiles, pero tiene algo de retraso en el desarrollo. Ahora, ¿qué hay detrás de esta jugada F3? Este movimiento F3 es bastante extraño, luce casi antinatural, pero el objetivo, por supuesto, es ganar el centro con E4, conquistando muchísimo espacio. Por eso que una de las jugadas más conocidas en esta posición es el movimiento D5, que es lo que hizo justamente Kirill Alekseyenko. Y esta es la jugada principal, no es la única, y el blanco puede hacer A3. Esta fue la opción de Caruana. También merece comentario la jugada C5. C5 es una variante también muy interesante, y la jugada correcta o más usual en este caso es D5, arribando también a una variación que
podemos encontrar muchas partidas, tal vez no tantas como con el movimiento D5 que yo mencionaba recién. Ahora bien, en este punto del juego, la jugada más usual y con la que encontramos muchos casos es alfil por C3, B por C3 y el movimiento C5, que por ejemplo, entre otras cosas, da paso a la dama, agrede el centro y bueno, las negras tratan de obtener una posición sólida, propia de muchas variantes del anillo india. En este caso, aquí hay ideas muy difíciles de comprender tal vez para un aficionado, pero que tienen mucha lógica. Las blancas tienen la pareja de alfiles, como vemos, que las negras ya no la tienen. Tenemos los dos alfiles, entonces eso hace que el blanco necesite una posición abierta. Por ejemplo, la jugada teórica principal en este momento es peón por peón. Y si bien aquí existen dos capturas, peón por puede servir, caballo por peón es un poco más popular, y aquí es imposible realizar la jugada de 4 porque las negras quedarían con una ventaja terrible luego de caballo por C3, atacando a la dama y después, bueno, el peón central cae, así que las blancas quedan en una posición totalmente injugable. No pueden jugar tan rápido el movimiento E4, ni tampoco pueden hacer C4 por variantes parecidas a lo que acabo de mostrar. La teoría aquí da como jugada principal la sorprendente jugada D por C5. Si bien el blanco queda con un defecto estructural muy importante, las negras no lo tienen tan fácil. Por ejemplo, si aquí cometieran el error de jugar caballo por C3, ¿no es cierto? Caballo por C3 es una jugada muy equivocada, pero yo necesito mostrarla para que se comprenda un poco cuáles son las ideas de las blancas. Las blancas podrían cambiar damas, luego las negras por supuesto capturarían y posiblemente esta posición sería muy favorable para el blanco. Aquí podemos jugar E4, pero en realidad la mejor jugada es alfil B2. Podemos aprovechar inmediatamente para jugar alfil B2. El caballo debe irse, luego cae G7 y por supuesto las blancas tienen una extraordinaria posición, muy clara ventaja. Supongamos caballo A4, alfil por G7, torre G8, alfil jaque, ¿no? Y el blanco tiene una posición totalmente favorable. Aquí se va E4, por ejemplo, y bueno, nada a gusto van a estar las negras sufriendo ya sin enroque y los alfiles blancos son muy fuertes. Esto sería un error muy grande de todas maneras. Después de D por C5, y ahí en esta situación el negro puede jugar muchísimo mejor, entre otras cosas podría jugar enroque, por ejemplo, y es una partida completamente jugable. Bueno, pero esto no es lo que sucede en nuestra partida. Otra opción sería peón por peón también, peón por peón de 5 y que las negras tomaran de peón. Y en ese caso el blanco tendría que pugnar por la realización de la jugada de 4, eso va a ser de a poco, probablemente primeramente jugando de 3, teniendo una formación que le gustaba mucho al gran Mikhail Botvinnik, que fue profesor de Garry Kasparov, el descubridor de Garry Kasparov, que esta formación se conoce técnicamente con el nombre de centro móvil. Esta es una posición francamente interesantísima. Todas ese tipo de posiciones seguramente deben estar muy estudiadas por Fabiano, y su rival Alexienko ha decidido jugar alfil E7, que es una línea que hoy día está viéndose mucho en algunas partidas,
La utilizó en fecha reciente nada menos que el gran Viswanathan Anand en una partida muy complicada en el torneo que se jugó en Holanda, el clásico torneo del mes de enero, y con ella venció nada menos que al joven Ali Reza Firouzja, el brillante jugador iraní. Bueno, alfil e7 es una jugada bastante lógica porque en realidad, si bien es cierto que las blancas pueden jugar e4, las negras pueden tomar, y ahora, en este caso, eligió el joven ruso, Kirill Alexienko, eligió agredir al centro con c5, pero durante muchos años ha tenido cierta popularidad la muy conocida jugada e5. Las blancas no les conviene para nada capturar aquí porque rápidamente las negras cambiarían damas y luego podrían saltar y agredir al peón central. Entonces, en una posición como esta, supongamos por un momento que toma de caballo, en ese caso podría existir la jugada caballo por e4. Y si toma de rey, podría el negro tranquilamente jugar caballo g4. Así que esta jugada no tiene demasiado sentido. Las blancas pueden jugar sí d5 y ahí, según la teoría y se han visto en muchas partidas, muy complejas partidas, el movimiento es alfil c5 porque las negras pueden utilizar esta diagonal, en algunos casos, en algunas posiciones, incluso con la jugada de caballo g4. Esa posición es de doble filo, es muy complicada, y en realidad aquí si caballo f3 y el negro juega caballo g4, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, a ver, vamos un poquito hacia atrás, la jugada de 5, d5, alfil c5, caballo f3 y caballo g4, porque en realidad las blancas pueden hacer caballo a4 y en los hechos, a pesar de que parece atractiva la idea de dar jaque, en realidad después del jaque las negras tienen problemas muy difíciles de solucionar. El blanco puede jugar rey e2 y a pesar que el blanco pierde el enroque, en realidad las piezas negras están en una situación un tanto comprometida, es difícil reacomodarlas y con el tiempo las blancas van a poder volver a poner el rey en una posición buena. Hay peligro de perder pieza, incluso muy, muy peligrosa la situación. Tranquilamente las negras podrían perder pieza si el blanco ataca al caballo, el caballo se tiene que retirar y luego el rey podría tomar al alfil. Así que esta posición hay que jugarla con cuidado. Bueno, todo esto que es muy complejo y muy interesante no sucede porque en realidad Alexienko decide atacar al centro de Caruana con una jugada que también es muy lógica, que es c5. Esto es muy usual, pero bueno, Caruana puede avanzar conquistando mucho espacio y allí el negro lógicamente tomó y el blanco tomó con el peón rey. Y bueno, la situación tiene sus dificultades, es difícil evaluar esta posición, pero en los hechos las blancas tienen una ventaja porque ostentan un peón en d5 que es muy fuerte y ese peón en algún momento puede avanzar, entonces el espacio, el terreno que el blanco tiene ya le garantiza, en mi opinión, una posición algo favorable, aunque la situación tiene sus trucos y sus detalles. Vamos a tratar de entrar un poco en esos trucos, en esos detalles que yo menciono, porque por ejemplo, Alexienko enroca
Y el blanco está muy retrasado en el desarrollo. El rey todavía está en el centro y no es tan simple jugar ahora. Por ejemplo, yo que no conocía en todo su detalle la teoría de esta posición, si bien alguna vez he visto alguna partida, probablemente hubiese caído en una jugada que, sin ser un error, no sé si es tan preciso como jugó Caruana, por ejemplo. Veamos, la jugada que hubiera hecho manualmente, en forma normal, hubiese sido caballo F3. Y en realidad Caruana, por ejemplo, jugó alfil E2, que parece ser una jugada algo más precisa. Así que aquí estamos viendo las sutilezas, la gran preparación teórica que tienen estos jugadores, que son verdaderos monstruos, tienen todo un equipo de analistas y cada posición que juegan la conocen a la perfección, mucho mejor y mucho más allá de lo que se haya practicado y lo conocido hasta ahora en prácticamente cualquiera de las variantes. Aquí alfil E2 es más preciso. Vamos a analizar un poco por qué. En el caso de caballo F3, la jugada podría ser alfil D6 y entonces ahora alfil E2. Pero entonces, después de alfil E2, las negras pueden jugar torre E8. Torre 8 es una opción interesante. Torre 8. Y también podrían jugar alfil G4. Yo creo que alfil G4 es incluso algo mejor. Enroque, caballo B7. Las negras van terminando el desarrollo. Y si, por ejemplo, caballo B5, el alfil se puede esconder en B8. Y las negras disponen de ciertas continuaciones bastante buenas. Supongamos H3 de parte del blanco. El negro elimina el caballo y el blanco captura, podría ser con torre, luego A6 y entonces caballo C3. Y bueno, en esta posición probablemente una sencilla jugada como dama E7 o tal vez caballo E5. Veamos caballo E5. Y bueno, si bien las blancas tienen la pareja de alfiles, no tienen demasiado. Si juegan de manera normal, bajando la torre a F1, entonces el negro tiene caballo G6, por ejemplo. Y bueno, aquí pueden ocurrir todavía muchas cosas, pero el alfil negro es realmente muy fuerte. Hay posiciones en las que las negras pueden hacer, por ejemplo, dama de 6 intentando ingresar por H2 y no hay alfil F4, por supuesto, porque el caballo controla la situación. Si alfil G5 podría ser una alternativa, pero de todas maneras las negras pueden jugar dama de 6 y alfil F4 no se puede jugar. Así que el blanco tendría que jugar con algo de cuidado. El control de la casilla en negras que se consigue parece dar muy buenas chances de equilibrar la situación. Ahora, el orden de jugadas que elige Caruana con alfil E2, el negro jugó torre E8, que también es una jugada que resulta interesante en muchas variantes. Y luego de torre E8 se produjo caballo F3, alfil G4, enroque, caballo D7. Y ahora blanco tomó una determinación muy agresiva, ya que en lugar de jugar H3, se inclinó por el complejo movimiento D6. D6 es una jugada
que lleva a una situación muy abierta, sumamente difícil de evaluar. En algunas variantes el caballo blanco puede meterse en B5 y luego ir a C7, atacando las torres. Y el peón está expuesto, pero también es cierto que le quita muchísimo espacio a las negras. También gracias a ese peón, las negras no disponen de algunas variantes que daban contrajuego, como lo había mostrado antes. Aquí se jugó H3, el alfil se retrasó, Caruana metió el caballo, y aquí las negras juegan torre 6, jugada que los analistas y las computadoras criticaron. Caruana menciona la jugada dama B6. La jugada dama B6 podría haber seguido tal vez con caballo C7, pero en realidad, después del movimiento caballo C7, no es tan claro que la posición blanca sea tan favorable, a pesar de la posible ganancia de calidad. Por ejemplo, si las negras juegan alfil por D6, luego caballo por torre y torre por, hay bastante compensación. Las negras todavía disponen de la pareja de alfiles, tienen un juego activo y libre de piezas, y además, por otro lado, es muy bueno que ha desaparecido el poderoso peón dama. Según Caruana, esta posición estaría, a pesar de la calidad de ventaja, aproximadamente equilibrada. Bueno, es difícil probar eso, no es tan sencillo. Hubiese sido muy interesante, de todas formas, un videojuego como el que nos quedaba, en caso de que hubiera sucedido esta variante. El blanco, frente a torre 6, decidió jugar alfil F4, lo cual es súper interesante porque en realidad podría existir la tentación de jugar caballo C7, pero a caballo C7 sucedería torre por D6. Torre por D6, y eso es fatal. Las blancas solo podrían evitar perder este caballo jugando caballo D5, y bueno, entonces las negras capturarían. Quedaría demostrado que el blanco ha jugado, que el caballo C7 es un error, que el blanco ha jugado mal. El blanco jugó muy bien ahora alfil F4, de todos modos se produjo A6, el caballo entró a C7, y ahora es muy interesante otra vez lo que sucede. Jugó torre E4 tocando al alfil, el blanco sacó el alfil a H2. Bueno, las máquinas también proponen la jugada dama D2, que por supuesto es una movida muy lógica, y a torre a B8, salvando la calidad, el blanco tiene que jugar torre a D1, sosteniendo al peón, y entonces la misma fuerza de ese peón parece dar una ventaja a las blancas en un medio juego que todavía hubiese tenido muchas complicaciones. Después de la jugada alfil H2, pudo salvar la calidad jugando torre C8, y ahora, de modo asombroso, Caruana escogió G4, que es una movida muy agresiva, pero además aquí se podría haber jugado alfil G6, pero en cambio Alexienko tomó una determinación también muy agresiva, que jugar alfil por G4. Si hubiese jugado alfil G6 es otra partida prácticamente. Podría suceder alfil D3 seguramente, y después de torre D3 un cambio de alfiles, y probablemente dama D2, que comunica las torres y amenaza a la torre de las negras, que se tendría que marchar. Y bueno, aquí tenemos un medio juego realmente muy complicado. La verdad que es difícil hacer una evaluación directa, pero
todo indica que el blanco estaría bastante mejor, bastante mejor. Torre por C4, por ejemplo, sería una amenaza, pero las blancas podrían incluso sostener el peón central un poco más, y en caso de torre por C4, probablemente que esa jugada tal vez no sea la mejor de todas, porque el blanco podría hacer G5, y entonces acá, bueno, en caso de caballo E4 quedan con dama D5 atacadas las dos piezas, y en caso de retirar el caballo hacia atrás, caballo E8, aquí es muy difícil para las negras, porque el blanco con jugadas posicionales, mejorando las piezas, como por ejemplo con una jugada como dama D5, deja a las negras problemas que son realmente muy difíciles de resolver. Vemos que la dama impacta sobre la torre, mira el punto F7, mira el punto B7. Realmente esta situación se vuelve demasiado difícil. Yo no creo que las negras puedan salir adelante. La máquina arroja una ventaja muy grande para las blancas. Así que alfil G6, resumiendo, probablemente con alfil D3, torre D3, el cambio, y luego dama D2, ya da una posición muy fuerte para Caruana. Por lo tanto, es entendible la reacción de sacrificio de pieza. Luego caballo por G4, y las negras van a intentar hacer todo lo posible por tener contrajuego, pero luego de alfil D3 pudieron tomar el caballo porque está tocando, pudieron tomar el alfil porque está tocando a la torre, como vemos, a la torre de F1, y entonces el blanco pudo tomó la torre de F1, tomó de dama, y con alfil por D6 se deshace del poderoso peón, y el blanco consigue quitar el caballo que queda centralizado. Y bueno, y esta es una partida totalmente nueva que realmente es muy instructivo lo que sucede, porque el ítalo norteamericano tiene pieza de menos, pero su rey en realidad no sufre demasiado, porque el caballo de F3 vigila todas las entradas de la dama enemiga, y asimismo la dama blanca puede ir en busca de ataques, porque es muy fuerte el alfil N4, y el caballo centralizado blanco también es muy fuerte, y en cuanto pueda traer la torre, la carga contra el rey enemigo puede ser mucho más agresiva de lo que en este momento podemos imaginar. Veamos lo que pasó. Alexienko hizo G6, y ya en este momento sucede dama H3, que es una gran jugada que, entre otras cosas, amenaza dama por caballo, porque después de dama por dama habría un doble ataque. Entonces sucedió ahí rey G7, evitando estos problemas, y el blanco corre el rey porque ya está tratando de traer la torre al ataque. El ruso intenta cambiar caballos para mejorar la posición de su alfil y además para disminuir la cantidad de piezas enemigas, pero el blanco juega caballo H4, que es una jugada soberbia, muy fuerte. Hay muchas líneas en las que se pueden venir sacrificios sobre el punto F5, y lo que veremos ahora es una exhibición de ajedrez, porque el negro en su desesperación intenta darle un punto de apoyo al caballo para que vaya a G4 y así poder cerrar un poquito la columna G y también contar con una amenaza como caballo F2. Entonces el blanco juega torre G1, juega en este momento. Torre G1 es una jugada totalmente natural. Ya es muy difícil soportar esto. Por ejemplo, si caballo G4,
esta jugada tiene aspecto interesante porque amenaza a caballo F2 dando un doble, pero en ese caso las blancas pueden recurrir a algunos golpes que son sumamente creativos y la posición es muy poderosa. Caballo F5, jaque, es la solución a esto, incluso apostando a un torre por G4 que puede suceder. Veamos, si las negras primeramente toman con G por F5, entonces el blanco tranquilamente puede hacer alfil por F5 porque el doble ya no se puede hacer debido a que la torre está clavando. Y esta posición se derrumba como un castillo de naipe. No hay manera, no hay suficientes defensores para poder proteger al rey. Además está atacada la torre, el blanco está amenazando dama por H5. No se necesita analizar demasiado para ver que la posición es un verdadero desastre. Así que la jugada caballo F5, jaque, refutaría con bastante eficacia al intento defensivo con caballo G4, porque después de caballo F5 también otra opción que no sea G por F, ¿no? Podría ser esconder el rey F8, pero desgraciadamente aquí tenemos torre por G4 es un verdadero masazo. Si H por G4, directamente tenemos el mate en H8, ¿no es cierto? Así que la jugada caballo F8 no funciona, caballo G4, perdón, no funciona. Se intentó alfil F8, Alexienko ya en una situación imposible de soportar, y el blanco jugó caballo F4. Las amenazas aparecen por todas partes. Acá hay muchas posibilidades que son bastante fáciles de calcular para jugadores de este nivel. Como ya se viene el sacrificio, las negras tuvieron que recurrir al movimiento caballo G4 y ahora con caballo por H5 llegamos a una situación que se asemeja un poquito a una variante que habíamos calculado hace un rato. Una vez que queda rota la estructura y ya no se puede jugar por la clavada, no se puede mover el caballo, con alfil F5 el negro está en una situación que prácticamente merece el abandono. Jugó alfil E7, alfil por G4. Es mejor esto, por supuesto, que tomar la torre. H por, dama por. El rey no se puede retirar porque hay mate. Y alfil G5 es la única jugada para seguir un poquito más. Dama H5, aquí también se podría ganar la partida con mucha facilidad jugando dama por G5, pero dama H5 por supuesto que está muy bien, y las negras no tienen ningún recurso posible para continuar la partida. Por ejemplo, si jugaran F6 para intentar demorar una jugada más, o alguna jugada más, tenemos la durísima continuación caballo F5 hackeando, y no le cuesta mucho a ningún aficionado darse cuenta que a rey F8 tenemos jaque, rey F7, dama jaque, y luego perdón, aquí es mejor dama H7. Dama G7 es un error, porque dama G7 no defiende al caballo. En cambio, dama H7, que es lo que yo quería hacer originariamente, conduce al mate, porque si rey E6 tenemos torre E1, ¿no es cierto? Una producción de Caruana realmente impresionante. Alexienko había mostrado en la primera ronda una tremenda capacidad defensiva, pero evidentemente Caruana salió muy decidido, jugó muy agresivo, y en este tipo de situaciones realmente
es muy difícil, es mucho más difícil en general la defensa que el ataque. En este caso los recursos ya no eran, no parece que Alexienko tuviera muchos recursos posibles para poderse sostener. Según indicaron las máquinas y algunos analistas, en realidad los grandes sufrimientos comienzan a partir de la jugada torre de 6, que después del alfil F4 queda casi refutada, porque a 6, caballo C7, torre 4, como vimos, y por más que él pudo quitar el alfil, luego surge la jugada G4, que es muy poderosa, y la posición de las negras es muy difícil ya. Hay que optar o por el sacrificio de pieza que hizo Alexienko, que no le dio demasiado contrajuego, o por seguir en una posición bastante floja o muy difícil de defender después del alfil G6, como vimos en algunas variantes, alfil D3, torre 9, el cambio, luego dama D2, y hacíamos torre D4 y torre a D1, y esta situación con temas como G5 para desalojar al caballo, resulta incomodísima y muy difícil de soportar. Bueno, en gran medida la preparación teórica dio ventaja a Caruana, pero también hay que reconocerle que remató la partida con mucha decisión, con mano muy pesada, y veremos qué nos depara el torneo. Caruana es un firme candidato, pero hay rivales muy duros. Es extraordinario su oponente Ding Liren, también Bashir se lo ve en un nivel muy alto, y otros jugadores como Grischuk, que realmente tiene unos conocimientos muy amplios del ajedrez y una gran habilidad y una gran creatividad, y Nepomniachtchi, que se ha encaramado en el puesto número 5 del mundo, con recursos, un jugador con mucha garra, con una habilidad enorme en las posiciones complejas. Realmente es muy difícil pronosticar en el inicio de un torneo que va a ser muy largo y que va a provocar un enorme desgaste a los jugadores, a ver quién puede ser el desafiante de Carlsen, que mientras tanto puede aprovechar para ir estudiando a sus oponentes de cara al match en el que intentarán quitarle y él tratará de retener el cetro en el reinado del ajedrez mundial. Bueno, tal vez un poco largo el análisis, pero espero que lo puedan disfrutar. La partida es bastante compleja y es difícil abreviar o esquivar las variantes en las posiciones cuando la situación toma un carácter táctico. Veremos luego alguna partida también de la tercera ronda. Vale comentar que Ding Liren fue derrotado en la segunda ronda a manos del francés Bashir, y eso es algo que causó mucho asombro. El torneo realmente está mostrando partidas de alto vuelo. Les recomiendo que las puedan ver. Las partidas son difíciles, hay que tomarse mucho tiempo para analizarlas, pero dejan enseñanzas muy valiosas. Saludos a todos, a cuidarse mucho y a pasar esta cuarentena lo mejor posible. Entre otras cosas, el ajedrez puede ser un gran entretenimiento. Que estén todos sanos y muy bien.